Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Property Insights. Hoy me acompañan Ignacio Hojas y Aníbal Vera. Hoy vamos a intentar con este podcast dar un poquito de información y alguna noción sobre inversión inmobiliaria cotizada e inversión inmobiliaria alternativa. Entonces, si queréis, para empezar, bueno, bienvenidos Aníbal, Ignacio, Gracias. otra vez. Para empezar, Aníbal, ¿cuál es tu definición de inversión inmobiliaria y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Vale, pues yo te diría que la inversión inmobiliaria, el concepto que yo tenía de ella hace 12, 15 años cuando empezamos en ella, si pensamos en los particulares, eran aquellos que compraban una vivienda y alquilaban o compraban y reformaban, y en los profesionales quizá tenía un poco la imagen del constructor, es decir, el que compraba, construía, o sea, compraba suelo, construía el edificio y luego vendía. Es verdad que un poco la evolución ha sido a ser un poco más específico o un poco más alternativo en la línea de lo que decías. Es decir, ver alternativas con los particulares donde pueden invertir en inmobiliario cotizado, es decir, un poco relacionado con el inmobiliario, pero en otras variantes. Y es verdad que ahora la parte del gran inversor lo veo como una pata más del resto de los sectores, es decir, pues aquellos que compran los edificios para que los hoteleros los operen, que compran los locales para que las cadenas las operen, pero como un pilar más en el proceso del resto de los sectores. Ignacio, ¿tú cómo ves el mercado, cómo definirías el mercado inmobiliario y cómo ha evolucionado tu perspectiva a lo largo de los años? Bueno, yo creo que como cualquier otro sector, pues lógicamente el nivel de profesionalización y el nivel de, pues de mejora en los procesos que ha habido es enorme. Entonces, bueno, pues como cualquier otro sector o como cualquier otro activo de inversión, creo que el sector se ha profesionalizado muchísimo en todos los sentidos y bueno, pues creo que al final eso lo que le dota es por un lado de una gama más grande, ¿no?, de productos de invertir. Antes quizá pues todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Ahora hay muchísimas clases de subactivos dentro de lo que es el sector inmobiliario, desde la parte más tradicional, ¿no?, de comprar vivienda residencial hasta bueno, pues todo lo que es la inversión cotizada, ¿no? Entonces creo que bueno, pues se ha diversificado mucho y se han abierto muchas nuevas clases de subactivos y creo que bueno, en general ha habido una profesionalización muy grande en el sector. Ignacio, te pregunto, ¿qué problemas están surgiendo en la inversión inmobiliaria? Bueno, yo creo que cuando hablamos de problemas tenemos, pues, lógicamente, algunas distinciones, ¿no?, en función un poco de en qué activo estemos invertidos, ¿no? Pero bueno, si cogemos el sector inmobiliario como conjunto o en la parte más grande, ¿no?, y quizás sea la parte residencial, que es también la parte más común, donde pues, probablemente la gran mayoría de la gente es donde invierte, yo creo que hay dos problemas, ¿no? Y los dos son bastante problemáticos y importantes, que es toda la parte operacional, ¿no?, que en general creo que el otro día también lo hablamos en un podcast previo. Muchas veces no se valora la cantidad de problemas que genera el día a día, ¿no?, la gestión del activo, ¿no? Pues al final, pues gestión de inquilinos, gestión de impuestos, reparaciones, seguros, incidencias, ¿no? Al final hay mucho tiempo y mucho desgaste personal y luego, bueno, pues desgraciadamente ahora tenemos otro problema grande, ¿no?, que es toda la parte un poco de riesgo legal, regulatorio, en el cual, bueno, pues es verdad que ahora mismo el sector está un poco en boca de todos. Es verdad que, bueno, pues hay muchas casuísticas encima de la mesa, hay muchas regulaciones que se están debatiendo e implementando y, bueno, pues la realidad es que a día de hoy hay un riesgo regulatorio bastante grande en buena parte de los activos inmobiliarios clásicos, sobre todo la parte residencial o en la parte también incluso turística. Aníbal, ¿qué problemas crees que están surgiendo en el sector inmobiliario? Pues yo te diría que, siguiendo un poco la línea de Ignacio, creo que hay uno que es un enemigo si hablamos de la parte de los inversores particulares, un poco la gran masa, diría que hay uno que la gente no tiene en cuenta, que es un gran enemigo, que es un mercado opaco, en el sentido de la información. Es decir, tú cuando compras una vivienda no sabes si estás comprando mal o bien, es decir, solamente puedes comparar con lo que te han dicho, con una posible tasación que es muy ambigua, pero tú no sabes si estás comprando caro, si estás comprando barato, si lo vas a poder alquilar bien, si lo vas a poder alquilar mal. Es decir, por un lado, cuando inviertes a ciegas, si no lo haces con una guía, y luego, por otro lado, hay una gran parte de factor que parece que el sector inmobiliario es muy sencillo y todo el mundo lo entiende, pero luego no están así, porque cuando haces los cálculos o cuando haces la comparativa, la mayoría de aquellos gastos que tienes los olvidas. Es decir, tú cuando cuentas en una inversión inmobiliaria, en el cálculo normal, dices, oye, ¿cuánto me ha costado y sobre cuánto la alquilo? ¿Qué pasa? Que te dejas que cuando compras
una gran parte es impuestos, que van añadidos al precio de compra y no los tienes en cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando la tienes en alquiler, si hablamos de esta parte de inversión inmobiliaria, no sueles contar el seguro, no sueles contar la comunidad, no sueles contar, y un poco la línea de lo que decía Ignacio, algunas derivadas de los problemas operativos, que es una derrama de la comunidad, se te ha roto el frigorífico, ha pasado algo con este mes no te paga el inquilino, te pide una reducción porque ha tenido un problema, es decir, los gastos o los costes derivados que tiene la gestión operacional operativa de la parte del mini negocio de la inversión inmobiliaria. Y puntualmente es verdad que la parte legislativa, vamos a decir, o un poco toda la parte que viene asociada con ella, digamos que está poniéndose un poco de frente o de cara al propietario, quitándole una serie de ventajas y por lo tanto dándoselas a la otra parte, que creo que está generando un miedo y una serie de problemas que hace que la gente pues, se lo plantee más. Habéis nombrado los dos la inversión inmobiliaria cotizada, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, y para mucha gente que no sabe muy bien lo que es, vamos a empezar un poco por lo básico. Ignacio, ¿cómo definirías la inversión inmobiliaria cotizada? Bueno, yo creo que al final la forma quizá más sencilla, ¿no?, de definir la inversión inmobiliaria cotizada es, yo creo, la forma tranquila de invertir en inmobiliario, ¿no? Y al final lo que te da es una capacidad de expansión y de volumen, ¿no? Y al final muchas veces, pues como inversor me puedo plantear comprar un piso, un local, un garaje, y a través de la inversión inmobiliaria cotizada, pues lo que hago es comprar una compañía que lo que tiene son 1000 pisos o 1000 garajes o aeropuertos o hospitales, ¿no? Pero al final me da esa capacidad, ¿no?, de diversificar, bueno, pues tener un pool de activos más grande y bueno, sobre todo de una manera muy tranquila. ¿Y cuáles crees que son las principales ventajas y desventajas con respecto a la inversión inmobiliaria tradicional? Bueno, yo creo que al final, como cualquier otro activo, pues tienes puntos a favor y en contra, ¿no? En el lado de esas ventajas que comentabas, yo creo que es principalmente tres. La liquidez, ¿no?, que es quizá una de las cosas que muchas veces se le echa en cara al inmobiliario, ¿no? Yo al final pues tengo un activo de un tipo o de otro. Si mañana pasa cualquier cosa y necesito dinero, esa venta puede ser más rápida o menos rápida, pero es un proceso que sabes que, bueno, pues te va a llevar 3, 4 semanas en el mejor de los casos, con lo cual es verdad que es un activo que en caso de una urgencia no es del todo inmediato, ¿no? Yo creo que es quizá una de las grandes ventajas del inmobiliario cotizado, que tienes una liquidez diaria prácticamente instantánea. El segundo punto es la diversificación, como comentábamos antes, ¿no? Yo como inversor particular pues puedo comprar un piso, un garaje, un local comercial. Al invertir en inmobiliario cotizado, yo lo que puedo comprar es una compañía, pues ponemos el ejemplo, ¿no?, de compañías en España como Colonial, pues que lo que tiene son 500 oficinas, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo tengo una vivienda y ese mes no tengo inquilino, pues realmente no tengo ingreso, ¿no? Yo cuando tengo un portfolio de 500 oficinas o de 500 casas, pues si puntualmente una de ellas no tiene inquilino o se queda vacío, realmente no afecta al total, ¿no? Entonces, esa parte de diversificación es importante en cuanto a volumen y luego también en cuanto a geografía, ¿no? Yo realmente como inversor en Madrid es complicado que me vaya a hacer inversiones a Polonia, ¿no?, o a los países nórdicos. Si yo compro una compañía pues cotizada, probablemente esa compañía con un equipo gestor muy amplio y con más experiencia, pues sí que pueda tener un portfolio con diferentes activos pues a lo largo de Europa o de América o del mundo entero, ¿no? Y quizá la parte negativa, ¿no?, que también comentabas cuál es la parte más negativa. Por un lado, es verdad que es un producto muy desconocido. Entonces, bueno, yo creo que ese desconocimiento muchas veces genera un poco de rechazo y luego quizá el punto más determinante es que al final, dentro de que es un activo inmobiliario, al ser cotizado estás también un poco expuesto, ¿no?, pues, a cómo se comporta el resto de mercados financieros, ¿no? Con lo cual en momentos de mucho estrés, de crisis, de picos de tensión que pueda haber geopolítica, pues sí que te ves un poco arrastrado, ¿no?, al ser un producto financiero más por esa corriente de otros activos que quizá, bueno, pues si tienes un piso tradicional en una gran ciudad, pues no te afecta tanto. Aníbal, tú como director de todo el área inmobiliaria, ¿qué ventajas y desventajas ves con respecto a la inversión tradicional? Por ir al grano te diría que el primer punto, como decía Ignacio, la liquidez, es decir, un producto inmobiliario tradicional, por muy bien que te pongas y por muy rápido que lo quieras hacer, en una semana, 15 días, un mes, no lo vas a poder liquidar y además va a suponer que malvendas o que vayas a un precio inferior al que podrías obtener si lo haces con cierta calma. En segundo lugar, la parte operativa,
y los gastos, un poco los costes que genera, ya no solamente en tiempo, sino en los gastos que genera. Con respecto al inmobiliario cotizado, pues no tienes que preocuparte de nada, no tienes que hacer ninguna gestión, sino simplemente cada 3-6 meses recibir tu renta, no hay más problemas añadidos. Por supuesto, la parte de la diversificación, como también decía Ignacio, es decir, ya no solamente en que no compras solamente una casa o 2 casas, sino que un poco optas a comprar miles de viviendas en un mismo paquete, sino que además ya no solamente viviendas, sino que puedes comprar centros comerciales, puedes comprar o invertir en empresas que tienen aeropuertos, oficinas, es decir, una serie de productos que de manera independiente o particular no podrías. Sin embargo, en contra, sí que te diría que no puedes jugar tanto con el apalancamiento, es decir, cuando tú inviertes en el sector inmobiliario, aunque sea de manera particular, siempre puedes poner un 30% de la inversión total más los impuestos y el otro 70-80% puedes conseguir apalancarte con financiación bancaria. Y de igual forma la diversificación, es decir, si tú diversificas mucho, es verdad que mitigas mucho el riesgo, pero también pierdes la oportunidad de que si consigues una muy buena oportunidad o tienes la opción de conseguir una muy buena oportunidad y generar un poco más de plusvalía o de retorno que la media, pues de esta forma no lo puedes tener. Es decir, en lo bueno y en lo malo, pues la diversificación afecta. Ignacio, por volver un poco a lo más básico para la gente que no tenga tanta experiencia en los temas de inversión, ¿me puedes explicar qué es una SOCIMI? Sí, yo creo que aquí muchas veces el nombre, ¿no? A veces le da más complejidad de la que realmente tienen las cosas, ¿no? Al final una SOCIMI no deja de ser una empresa como otra cualquiera, que bueno, pues si cumples una serie de requisitos, ¿no? Que básicamente pues tienen que ver sobre todo, ¿no? con cómo gestionas las inversiones, ¿no? Y con cómo luego pues, distribuyes ciertos beneficios a tus inversores, pues te puedes acoger a un régimen fiscal, bueno, pues un poco más beneficioso, ¿no? Entonces, básicamente una SOCIMI no es más que una compañía normal que opera en el mercado inmobiliario y que, bueno, pues al cumplir esa serie de requisitos se puede acoger a ese régimen fiscal un poco más beneficioso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo más importante, ¿no? Entender que es una compañía normal, como otra cualquiera, con una operativa normal, pero que, pues, por cumplir una serie de requisitos que además son relativamente parecidos, ¿no? En todos los países de Europa y de América, pues tienes unas condiciones un poco más ventajosas. ¿Cuáles son los requisitos de los que hablas? Bueno, los requisitos son bastantes, pero bueno, principalmente hacen referencia a dos partes, ¿no? Por un lado, hacen referencia pues un poco a cuál es el tipo de inversión, ¿no? que hace la compañía, y esto básicamente pues al final como compañía inmobiliaria tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos la opción de pues, comprar activos que tienen problemas, tenemos la opción de comprar suelo y desarrollarlo, tenemos la opción de comprar activos que ya están listos para alquilar. Entonces el régimen de las SOCIMIs lo que hace es delimitar mucho, ¿no? Cuál es un poco el tipo de operaciones que puedes hacer, sobre todo intentando que esas operaciones sean en un porcentaje grande operaciones orientadas al alquiler. Yo compro un activo que bien es una casa o una oficina, pero con la idea de alquilarlo. Y la segunda parte muy importante hace referencia a la distribución, ¿no? Hay muchas veces que una compañía pues, genera ciertos beneficios y tú tienes pues, varias opciones, ¿no? Puedes reinvertirlos, puedes dejarlos en caja por seguridad, puedes dárselo a los inversores. En el caso de las SOCIMI sí que está estipulado que bueno, pues esos beneficios que tienes de los alquileres tienes que distribuirlos a tus inversores al menos en un 80%, ¿no? Con lo cual al final lo que busca un poco ese régimen especial es que al final pues, pongas producto inmobiliario en el mercado pues bueno, para incentivar un poco la economía y por otro lado, pues que al final esas rentas que generas se las distribuyes de vuelta a tus inversores. ¿Y cuáles son los beneficios fiscales que tienen estos inversores que invierten en SOCIMIs? Bueno, al final, muchas veces, ¿no? con ciertos términos, ¿no? Como las SOCIMIs o las SICAV, al final pues, hay mucha confusión, ¿no? Hay muchas veces cierto dogma un poco negativo, ¿no? Como si tuviesen unas condiciones muy distintas al resto, ¿no? O unas condiciones que fuesen muy beneficiosas. Realmente el régimen de SOCIMIs, que pasa parecido al régimen de SICAVs, realmente lo que hacen es modificar el momento en el que se paga el impuesto, ¿no? Al final muchas veces lo que consiguen no es que el impuesto no se pague, sino que lo que consiguen es que el impuesto se pague en un momento u otro, ¿no? Entonces, en el caso de las SOCIMIs, al final lo que se busca es que al final los impuestos, pues en vez de pagarlos la sociedad que está haciendo esa actividad inmobiliaria, pues sean los inversores de la SOCIMI los que tributen, ¿no? Entonces, pues al final lo que haces es intentar diferir esos impuestos y para conseguirlo haces varias cosas, ¿no? Pues una de ellas lo que haces es el ITP, ¿no? Que es el impuesto
que pagas en el momento de la transacción de compra de un activo, pues está bonificado, ¿no? Intentando pues incentivar un poco que se puedan hacer operaciones, y después también está muy incentivado todo lo que es beneficio, ¿no? Una compañía normal, pues los beneficios que generas pues están tasados entre el 15 y el 25%, dependiendo un poco de la compañía y de la edad. En el caso de las SOCIMIs y otros vehículos de inversión colectiva, pues en general hay bonificaciones muy grandes del 95, del 99%, de manera que realmente ese beneficio que genera la compañía prácticamente es todo beneficio neto, se distribuye al inversor y son después los inversores en sus distintas formas los que pagan el impuesto. Para terminar con el tema de inversión inmobiliaria cotizada, Ignacio, te vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos invertir o cómo un inversor puede invertir en inmobiliario cotizado? Vale, aquí yo creo que es importante volver un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Al final una SOCIMI no deja de ser pues una compañía como otra cualquiera, pues que bueno, tiene un régimen especial porque opera de una manera concreta que marca la ley. Al final, como una compañía más, pues al final las SOCIMI lo que tienen son acciones, ¿no? En circulación, y tú como inversor pues puedes ir al mercado y comprar acciones de SOCIMIs, igual que podrías comprar pues acciones de compañías tecnológicas o de bancos, etcétera, ¿no? Entonces al final pues tienes dos opciones, ¿no? Tienes la opción de irte al mercado, coger un poco pues las 1500 SOCIMIs que pueda haber en el mercado y bueno, pues analizarlas, ¿no? Como analizarías pues compañías americanas o compañías de bancos, cogerlas todas, ver un poco pues qué hace cada una, cuáles son los resultados, cuál es el equipo gestor y hacer un poco esa selección, ¿no? De cuáles son las que más te gustan o las que crees que tienen mejor pinta dentro de ese universo que como te decía es bastante grande. Y la segunda forma pues es invertir a través de fondos de inversión, ¿no? Un fondo de inversión al final pues no deja de ser un vehículo que al final lo que hace es coger ese abanico de opciones que hay y bueno, pues un equipo profesional selecciona y dice, mira, pues las mejores yo creo que son estas en base pues a ciertos criterios, ¿no? De liquidez, de diversificación, de gestión de la compañía, y un poco al final pues es quizá la manera más fácil, ¿no? Al final te dan un producto que bueno, pues te quita mucho trabajo, tienes además un equipo gestor pues que hace toda esa investigación por ti y al final te da pues una pequeña selección, ¿no? de cuáles son un poco las que tienen mejor pinta, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes fondos en el mercado, aunque es verdad que no hay muchos. Bueno, nosotros tenemos uno que lanzamos recientemente que está muy enfocado en el mercado europeo, seleccionar las mejores SOCIMIs que operan en Europa, y bueno, esas son un poco las dos grandes opciones, ¿no? Hacer tú esa selección, ir comprando acciones una por una, o bueno, pues comprar un fondo que al final te dé un paquete ya seleccionado de cuáles son un poco las que tienen mejor pinta. Entiendo entonces que hay dos opciones de invertir en inmobiliario cotizado, una que es estudiar sociedad por tu cuenta y comprando, invirtiendo en la que tú consideres, o a través de un fondo inmobiliario. ¿Qué ventajas o desventajas crees que tienen cada una de ellas? Yo creo que al final tienes dos opciones, ¿no? Ir comprando acción por acción, bueno, o comprar un fondo que al final lo que tienes es una selección de las que tienen mejor pinta en base a los criterios que tenga el equipo gestor. Al final, el problema que tienes si vas a hacer un poco esa selección acción por acción es que realmente el universo es muy grande, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes, pues hay cerca de 1500 SOCIMIs en el mundo. Entonces, claro, el tiempo que necesitas para poder cogerte 1500 compañías, analizarlas, en qué invierten, en qué no invierten, cómo va el negocio, cuál es la ocupación que tienen, qué tal les ha ido en determinados momentos del ciclo, etcétera, necesitas una cantidad de tiempo y una cantidad de conocimiento pues que muchas veces no optimiza el proceso, ¿no? Porque al final pues tú eres un inversor que tiene un trabajo, que tiene otras responsabilidades o que tiene otro tipo de perfil que no es financiero y no puedes estar pues horas y horas y horas analizando compañías, mientras que al final pues si compras un fondo de inversión te garantiza que tienes una selección de muy buenas compañías y todo ese trabajo pues te lo da un poco ya hecho el equipo gestor. Por el lado contrario, bueno, pues al final también es verdad que pues, en ese universo de tantas compañías que hay, si haces esa selección una por una, pues es verdad que puedes dar con que justo eliges la correcta y tienes una rentabilidad enorme, mientras que en un fondo, pues al final tener una selección de 20, pues lógicamente está más diversificado para arriba y para abajo. Pero bueno, también es verdad que analizarlas todas y esas todas, elegir justo cuál va a ser la buena, pues es bastante complicado. Pues si queréis, como hemos comentado, el segundo tema que vamos a tratar hoy es la inversión inmobiliaria alternativa a la compra de una vivienda, a la compra tradicional. Entonces, si quieres, Aníbal, ¿qué consideras
como inversión alternativa dentro del mercado inmobiliario? Pues te diría que si hablamos de inversión inmobiliaria tradicional, hablamos de comprar una vivienda y alquilarla, comprar una plaza de garaje y alquilarla, es decir, lo más básico. Si vamos a estas alternativas, sí que ahora se está poniendo muy de moda, pues oye, alternativas como comprar una vivienda para alquilarla en régimen turístico, es decir, pues ya sea por Airbnb o con diferentes operadoras o plataformas, invertir para alquilarlo luego, comprar para alquilarlo luego en un alquiler corporativo, que podemos ahora entrar a entenderlo mejor, que son esos periodos medios. Podemos comprar locales comerciales, que aunque es medio habitual, pero con otro cierto enfoque, que es sobre todo para alquilarse luego a cadenas en expansión o a cadenas consolidadas. Podemos entrar en algunas plataformas de crowdfunding, donde ahora por de 50, 100, 1000 euros puedes entrar en estas opciones también de construcción, plusvalías, nuevos desarrollos, etcétera. Podemos entrar a comprar habitaciones de hotel, es decir, hay una serie ya, gracias en gran parte a la tecnología, que nos permite, pues oye, salir de la compra de la gran vivienda y el tradicional. ¿Y cuáles crees que son los riesgos asociados a esta compra de inversión inmobiliaria alternativa? Pues lo concentraría principalmente en una falta de control, que era un poco lo que veníamos hablando, es decir, tú cuando inviertes en una plataforma, cuando inviertes en un activo junto con otros, hay un equipo gestor, que tú pierdes esa capacidad de elegir, que no es que sea una ventaja ni una desventaja, pero pierdes esa capacidad de control que, oye, pues está fuera de lo que tú puedes hacer, y a esto que se ve asociado a que lo que sí están apareciendo es que gracias a Internet es muy fácil parecer una empresa o un destino profesional para la inversión, mientras que lo único que es tan fácil como hacer una muy buena web, 4 testimonios, y la gente sí que puede parecer que son, pues, oye, unas opciones de inversión más seguras de las que realmente son. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? La falta de control, y luego invertir en estos chiringuitos de inversión inmobiliaria. ¿Cómo se contrarresta? Pues tan fácil como buscar una de dos: o asesorarte por un profesional, o entrar en aquellas que están reguladas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por la CNMV, es decir, tiene una cierta regulación, una cierta supervisión, que lo que hace es que limita esa parte o ese riesgo asociado. Ignacio, ¿cómo está influyendo la sostenibilidad en el sector inmobiliario y en las decisiones de inversión? Bueno, yo creo que al final la sostenibilidad es una megatendencia, ¿no? que afecta a todos los sectores, y lógicamente pues, afecta también al sector inmobiliario, pues, a muchos niveles, ¿no? Yo creo que quizá donde más presencia, ¿no? Donde más fuerza se está viendo, pues, esta nueva megatendencia es, por un lado, en todo lo que es la parte, ¿no? de certificaciones, ¿no? Asociados sobre todo a la parte de construcción, ¿no? Ahora pues vemos bueno, pues las nuevas obras, los edificios de oficinas, bueno, pues al final que todos estos productos y todos estos activos, pues a la hora de desarrollarse, ¿no? Y a la hora de ponerse en funcionamiento, pues buscas bueno, pues que el impacto sea el menor posible, y es verdad que hay pues una gran cantidad de certificaciones, ¿no? Para intentar empujar bueno, pues que al final el desarrollo de activos se haga bueno, pues de una manera más sostenible, bien en climatización, bien en reutilización de materiales, bien en eficiencia energética. Y luego es verdad que hay otra, yo creo que gran tendencia, ¿no? Dentro de lo que es el sector inmobiliario, que es la que aplica un poco, ¿no? a los grandes fondos de inversión. Hay una normativa europea, ¿no? Que son los fondos artículo 8 y artículo 9, que básicamente pues, lo que hacen es recoger y un poco distinguir, ¿no? a los fondos, pues que al final bueno, pues hacen una inversión o hacen una selección de activos, pues que tienen un buen impacto, ¿no? Entonces es verdad que pues tanto en fondos que siguen buscar este tipo, ¿no? De artículo 8, artículo 9, como pues fondos más tradicionales, a día de hoy la parte de sostenibilidad es clave, ¿no? Al final el inversor busca ya no solo comprar un activo rentable, sino al final también pues, comprar un activo que tenga en cierta medida un impacto positivo. Por un lado, pues, porque al final el propio inversor, ¿no? Se lo pide al gestor del vehículo, y por otro lado porque al final, bueno, pues la realidad es que a día de hoy hay muchas alternativas, ¿no? Para poder hacer las cosas mejor, y bueno, creo que al final se está empujando mucho en que se siga por esa línea. Y para concluir con este tema, Aníbal, ¿qué consejos le darías a un inversor que quiere salir de la inversión inmobiliaria tradicional? Pues yo te daría 3. El primero, que te acompañes como decimos siempre, que te acompañes de un asesor profesional, a ser posible, si te vas a salir del tradicional, que sea experto en las dos partes, es decir, tanto en la inversión tradicional como en la inversión alternativa o cotizada o diferente, para que podáis valorar los pros y los contras y que luego lo hagáis en base a tus intereses. Número 2,
sería los objetivos de liquidez que puedes tener, por un lado, es decir, qué necesidad de liquidez puedes tener en el corto plazo o en el largo plazo, para que esto sea un motivo de la decisión. Y por otro lado, tu capacidad de ahorro, porque algo de lo que no hemos hablado es que igual que en el inmobiliario tradicional necesitarías, si ahorras 5, 10, 15, 20, bueno, necesitarías 5, 6, 7, 8 años para poder entrar en una nueva inversión o un nuevo producto inmobiliario, en la parte cotizada o en otras alternativas te permite que durante esos 5, 6, 7 años tu dinero esté rentando o esté generando ese interés, y que si te vas a salir de lo tradicional, que no te vayas a un chiringuito inmobiliario. Es decir, que lo hagas asesorado igual o en un sitio obviamente regulado y que esté protegido. Es decir, que no te vayas y porque lo veas en Instagram te compres una villa en Bali o te compres un apartamento en Dubái, que lo puedes hacer, pero si lo haces, hazlo con empresas que tengan experiencia, que lo hagan seguro, que sepas lo que estás haciendo, que sepas cuáles son los riesgos asociados, que sepas cuáles son las alternativas. Es decir, que si te sales de lo tradicional, no vayas a peor, lo hagas con cierta cabeza o con la misma cabeza que harías la inversión tradicional. Ignacio, ¿y tú qué consejo le darías a un inversor que quiere salir de la inversión inmobiliaria tradicional? Bueno, yo creo que sobre todo al final todas estas alternativas, ¿no?, de inversión que comentábamos que pues, existen a día de hoy, que quizá no existían antes, lo que te da pues, es una gama más grande, ¿no?, de cosas en las que invertir con diferentes pues, tipologías, ¿no? Es decir, más rentabilidad y más riesgo, menos rentabilidad, menos riesgo. Al final lo que te da es un abanico más grande, ¿no?, de cosas en las que puedes invertir que machen pues, con el objetivo que tú tienes como inversor. Entonces yo creo que lo primero muchas veces es sentarse y reflexionar, idealmente con un asesor, pero si no, pues cada uno un poco consigo mismo, en cuál es realmente mi objetivo como inversión, ¿no? Porque muchas veces si mi objetivo como inversión pues, es ser conservador, invertir en una cosa que pueda gestionar yo, etcétera, pues no puedo invertir en Dubái, ¿no? Y al revés, ¿no? Si yo lo que busco es maximizar mi inversión a tope, pues no puedo comprar en la zona más prime de Madrid, ¿no? Pues porque al final los precios son muy altos y la rentabilidad pues, es un poco más baja, ¿no? Entonces al final el abanico de cosas que puedes invertir a día de hoy es mucho más grande que lo que era antes. Eso te da muchas más opciones si haces las cosas bien y también te puede meter en muchos más líos si haces las cosas mal, ¿no? Con lo cual yo creo que sobre todo la clave es tener una buena base, ¿no? Tener muy claro qué es lo que quieres o hacia dónde quieres ir y en base a eso pues asesorarte la manera en la que corresponda a cada caso para al final pues bueno, elegir un poco el activo que mejor casa o que mejor va de la mano con esos objetivos. Podemos concluir entonces que diversificar dentro del sector inmobiliario es una buena alternativa para mitigar riesgos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, al final en el sector inmobiliario y probablemente en casi todos, todo lo que sea abrir ese abanico y no poner todos los huevos en la misma cesta, pues obviamente mitiga ese riesgo, pero también mitiga pues, potenciales grandes ingresos. ¿Tú, Ignacio, estás de acuerdo? Sí, 100%. Al final diversificar lo que te da pues, es un colchón de seguridad. Al final pues, podemos estar todos más tranquilos sabiendo que al final pues, tu potencial pérdida pues, es mucho menor y yo creo que al final a día de hoy, como hemos comentado, ¿no?, con toda la gama de cosas, de activos y subactivos que hay para invertir dentro del sector y con la facilidad que hay, ¿no?, para llegar pues, a un montón de productos distintos, realmente es prácticamente una obligación del inversor diversificar un poco su patrimonio y no poner todo su riesgo concentrado en un único producto o un único activo. Para concluir, en un mercado inmobiliario cíclico como el que tenemos, ¿qué estrategias de inversión escogeríais? Yo, por mi perfil y un poco también, o sea, probablemente en base a gran parte de lo que hemos ido diseñando, y ser muy breve, te diría 50% de mi estrategia, de mi cartera, iría a una inversión cotizada, el producto en el que hemos estado hablando, es decir, un ingreso recurrente y un riesgo relativamente bajo. Un 25% del total iría a una estrategia, vamos a decir, un poco más agresiva, basada en la plusvalía y un poco más agresiva también o más optimista en la parte de retornos o rentabilidades, y el 25% restante optaría por productos con un horizonte temporal un poco más largo, 3-4 años, que sí que podamos ir a un retorno económico aún un poco más grande. ¿Y tú, Ignacio? Bueno, yo creo que al final cada caso es distinto, ¿no?, porque como hablábamos antes, pues los objetivos de inversión, ¿no?, de cada caso pues variarán, pero bueno, en mi caso, ¿no?, para pues, un caso así un poco genérico, dentro de que pues cada caso es particular, yo creo que para esa parte quizá más líquida que siempre hay que tener, ¿no?, pues por tener un poco de colchón de seguridad y por tener un poco margen de maniobra en caso de emergencia, creo que la parte inmobiliario cotizado es perfecto. Al final tienes esa liquidez de que sabes que es un producto que en 2 días lo puedes deshacer y mientras tanto pues estás obteniendo una rentabilidad muy buena
con prácticamente cero trabajo, ¿no? Porque al final pues, está todo delegado en el gestor de la compañía. Y bueno, para el resto de la cartera, al final, pues cada caso, como decía, es un poco distinto. A mí en general todo lo que tiene que ver con cosas que se relacionen con turismo me gustan mucho. Al final, pues el turismo es uno de los principales motores en España, con lo cual, pues en general toda esa parte yo creo que va a funcionar muy bien en los próximos años, ¿no? Entonces, pues toda esa parte, ¿no? De invertir en habitaciones de hoteles, que es algo que viene del mundo anglosajón, que no era tan habitual antes en España, pero que ahora empieza a ser más habitual, me parece una oportunidad interesante. Todo lo que tiene que ver con temas de glampings es interesante. El alquiler vacacional, sabiendo jugar un poco, ¿no? Con la regulación de cada sitio, creo que es interesante. Y luego a mí también, particularmente, me gusta mucho todo lo que es el alquiler para estudiantes internacionales, ¿no? Al final, España tiene un mercado enorme de estudiantes internacionales que vienen todos los años a estudiar una maestría o de intercambio, y es un mercado muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por este ratito. Nos vemos próximamente. Gracias a ti. Muchas gracias, Adrián.